En noviembre del 2023 fui motivo de oración en las iglesias de Vida Nueva y también, por cierto, aquí en Apodaca, por un evento de cardio que pasé. Y quiero decirles que gracias, porque sé que muchos de ustedes estuvieron orando por mí durante ese tiempo. Eso fue allá en el 2023. Quiero decirles también que en el 2024 volví a pasar por un evento de cardio. Se presentaron los 4 síntomas que normalmente pasan. Uno de ellos es la frecuencia cardíaca sube a 190 más o menos, sudor frío, presión en el pecho, brazo izquierdo dormido. Y bueno, mientras estábamos pasando por esto ahí en la casa, le hablamos ahí al cardiólogo, y el cardiólogo me dijo, bueno, pues bájate rápido ahí al Muguerza y tómate un electro y mándamelo, pero muy, muy rápido. Entonces, pues así lo hicimos. Mi esposa venía manejando, y al venir pues rumbo al hospital, de repente sentí un tirón en el corazón, ¿verdad? Un tirón. Yo pensé que ya era el tiempo de partida, y dije, bueno, parece que nos vamos, ¿verdad? Pero experimenté también pues un momento de salud muy espontánea, ¿verdad? Entonces le dije a Ceci, ¿sabes qué? Ya no llegues a urgencias. La frecuencia cardíaca se me bajó drásticamente. Entonces, pues llegamos ahí de pie al hospital. Me atendieron muy rápido, me hicieron un electro muy rápido. Y entonces se lo mando al cardiólogo y le digo, pues este es el electro. Me dice, oye, pareciera que no es tuyo, pero mañana te explico, te espero ahí en el consultorio. Lo que sucedió es que tu corazón se pseudonormalizó, ¿verdad? Y bueno, hermanos, es hermoso ver la compasión del Señor Jesús. Fue hermoso experimentar eso y yo le doy gracias a Dios. Quiero decirles que yo tengo ese problema, o sea, tengo una de mis válvulas con un tensor suelto, y el tabique que divide el corazón de los dos ventrículos está ancho. Esto sigue presente, pero ver la compasión del Señor Jesús escuchando nuestra oración. Y yo quiero decirles que seguramente todos ustedes han experimentado algo hermoso cuando estás pasando por alguna aflicción, cuando estás pasando por alguna enfermedad y algún hermano se acerca ahí contigo. Es algo que no podemos olvidar y es algo que le agradecemos al Señor en ese momento, y es algo que permanece ahí. Y eso es lo que yo quisiera que viéramos en este pasaje que el día de hoy queremos compartir. Quiero que veamos la compasión del Señor Jesús en medio de nosotros. Quiero que veamos también no solamente su compasión, sino su comunión profunda con el Padre, y también que veamos esa meta clara que el Señor Jesús mantuvo en todo tiempo y sigue manteniendo. Por eso es que quiero invitarlos a que leamos el pasaje que está en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahí estamos en Marcos. Me espero a que cada uno de nosotros tengamos
este pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana. Marcos capítulo 1, 29 al 39 dice así: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Hermanos, ya que Jesús modeló un ministerio espiritual centrado en la compasión, fortalecido en su comunión con el Padre y con una muy clara meta en la proclamación del Evangelio, tú y yo deberíamos entonces buscar también lo mismo. El día de hoy yo quiero hablarte de estos 3 elementos que vemos en el texto y que están presentes en el ministerio del Señor Jesús para que tú y yo entonces busquemos lo mismo. Un corazón compasivo, lo estamos viendo ahí en los versículos 29 al 34, una comunión profunda en el versículo 35 y una meta muy, muy clara en los versículos 36 al 39. Quiero invitarte a ver primero el ministerio de Jesús a través de un corazón compasivo. Y es que mira, el contexto que tenemos un poquito antes es que estamos en el mismo día en el cual el Señor Jesús sanó a un endemoniado que estaba ahí en la sinagoga. El asombro de los 4 discípulos parece ser que todavía estaba en efervescencia cuando salen entonces de la sinagoga. Y lo que acababa de suceder en la sinagoga era una muestra de la autoridad que el Señor Jesús tiene sobre los demonios y sobre la oscuridad. Pero dice nuestro texto que saliendo ellos de la sinagoga, se dirigieron a la casa de Simón, Pedro y Andrés. La historia dice que eran pescadores, pero a un nivel macro. Están en Capernaum y era una casa muy grande, a unos pasos de la sinagoga. Y entonces lo suficientemente grande para albergar y para hospedar, porque ahí vivía Pedro y su esposa, ahí vivía la suegra de Pedro, ahí vivía Andrés, y por cierto, el Señor Jesús también hizo de esta casa su casa. Versículo 29 dice que los apóstoles, teniendo en mente la autoridad que el Señor Jesucristo había mostrado en el pasaje anterior sobre las enfermedades y sobre los demonios, le hablaron acerca de la suegra de Pedro, que estaba ahí acostada con una fiebre muy alta.
No tenemos duda que Marcos haya utilizado la palabra suegra de manera correcta, que significa que es la madre del cónyuge de una persona. Así que no tenemos duda que Pedro entonces estaba casado. Pero lo importante no está en que si Pedro estaba casado o no, sino que estaba ahí su suegra. Ella estaba acostada y estaba con una muy alta temperatura. El Señor Jesús no solamente se dio por enterado acerca de la condición de su suegra. Él se acercó, Él le tomó de la mano. Él estuvo mostrando su disponibilidad, Él estuvo mostrando su interés y Él estuvo mostrando su compasión. Su compasión por la suegra de Simón. Su salud fue inmediata y la suegra de Simón estuvo ahí inmediatamente recuperada. Se incorporó a sus actividades de una manera inmediata y seguramente la noticia corrió bastante rápido. La noticia corre muy rápido acerca de lo que había sucedido en la sinagoga, pero ahora también la noticia corre muy rápido acerca de lo que acaba de suceder con la suegra de Pedro. Hermanos, la noticia corrió inmediatamente porque al caer la tarde, nuestro texto que acabamos de leer dice que le trajeron todos los que tenían enfermedades. Y también a los endemoniados. Y la gente de Capernaum se juntó, se agolpó a la casa ahí de Pedro, a la puerta de la casa, y dice la Escritura que sanó a una multitud de diversas enfermedades. Incluso echó fuera demonios que le reconocían, pero el Señor Jesús no les dejaba hablar, dice el texto. Hay una hermana en la fe que está enfrentando un cáncer. Y eso nos bendice por la forma en la que lo está enfrentando, sin duda de la mano del Señor. Ella nos ha contado cómo es que Dios está trabajando en ella para formar a Jesucristo en ella, para formar la imagen de Jesucristo. Hemos procurado estar con ella yendo a su casa, a cantar, a compartir la palabra de Dios, a orar. Le hemos ungido en el nombre del Señor como la Escritura nos manda hacerlo. Y hemos sido bendecidos con su vida. Hemos pasado tiempo juntos con ella, cerca, orando, viendo lo que el Señor está haciendo con ella. El Señor es muy compasivo, muy compasivo. Y no solamente el Señor ha sido compasivo con ella, porque ella también se ha movido al hospital a estar apoyando a algunas otras personas, entre ellos otra hermana que también estaba enfrentando un cáncer. Esta segunda hermana acaba de partir hace un tiempo y vimos la obra del Señor en ella, su firmeza. Y esta otra hermana que fue a visitarle ahí al hospital nos decía: me traje sus lágrimas en mis labios al estar compartiendo con esta hermanita. Y vemos la compasión que el Señor le ha dado a esta hermana para ella a su vez
dar compasión a otros. Con razón la Escritura dice que Él es Padre de misericordias, que Él es Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Él, ¿verdad? Sin duda usted y yo nos hemos afligido también por las enfermedades de los que están alrededor de nosotros. Algunos de nosotros estamos confiando en la voluntad de Dios por la vida de nuestros familiares. Nos dolemos porque son familia, porque están alrededor de nosotros. Observamos la compasión del Señor Jesús, su disposición, la actitud y el esfuerzo después de un día de bastante trabajo para estar cerca, no de 10, sino de cientos de personas que se habían agolpado ahí a la casa de Simón Pedro. La enfermedad, hermanos, es un recordatorio de que un día partiremos y que el Señor extiende su misericordia a través de la salud que Él nos da. Un corazón compasivo como el del Señor Jesús nos reta a estar con los afligidos nosotros también. Tú y yo tenemos ese ministerio también con los que están pasando por aflicciones. A estar con los enfermos, acercarnos a ellos para utilizar los recursos que la iglesia nos ha dado, como la oración. La misericordia, el amor, la visita de los pastores que también Santiago nos enseña. Ya que el ministerio de Jesús fue a través de un corazón compasivo, como lo hemos visto, tú y yo deberíamos buscar lo mismo. Y ese es nuestro desafío el día de hoy. Tenemos este desafío para estar cerca de los enfermos, para estar cerca de los afligidos y que utilicemos los recursos que el Señor también nos ha dado como iglesia. Hermanos, veamos también ahora el ministerio espiritual de Jesús fortalecido a través de una comunión profunda, ya que tú y yo también deberíamos tener este tipo de comunión profunda. Leamos el texto número 35. Mira lo que dice la palabra de Dios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Yo quiero que tú observes una disposición a la comunión profunda del Señor Jesucristo. Y quiero que también veas un lugar para la comunión profunda. Porque mira lo que dice el texto, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Aunque el texto no nos dice a qué hora se fue el último de los enfermos que habían agolpado ahí la casa de Simón, pudiéramos fácilmente especular diciendo que fue muy noche, ya que el pueblo se agolpaba a la puerta de la casa. Y hermanos, poner las manos sobre cada uno de los enfermos requiere compasión, pero requiere también tiempo. Podríamos justificar muy bien que el Señor Jesús se levantara tarde al día siguiente después de una larga jornada, ¿verdad? Pero no fue así.
faltar a una cita con el Padre no estaba en el diccionario del Señor Jesús. Faltar a la cita de comunión con el Padre no era una preferencia para el Señor Jesús, era una convicción. Era una necesidad, era un tiempo de regocijo para agradar al Padre. El texto dice levantándose, o sea que durmió algo. Sí. La autojustificación delante del Padre no estaba en el diccionario del Señor Jesús. Hermanos, Jesús veía las cosas como son. Mientras más trabajo y cansancio tengo, más necesidad tengo de levantarme y de tener una comunión profunda con el Padre. Y mira un lugar de la comunión, porque el texto nos dice que salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El Señor Jesús nos dejó un modelo de oración, pero mejor aún, Él modeló la oración. ¿Sí? Recordemos que Jesús oró antes del bautismo, que Él oró antes de llamar a los 12, que Él oró antes de alimentar a las multitudes, que Él oró en su transfiguración, antes de resucitar a Lázaro, en el aposento alto, en Getsemaní, e incluso mientras colgaba ahí en la cruz, el Señor Jesús modeló la oración para cada uno de nosotros. Mi papá nació aquí en Guinalá, hace muchos años, él ya partió. Llegó a ser un creyente al final de sus días. Él no tuvo mucho estudio, hermanos. Recuerdo haber visto una fotografía con una pizarra hasta el 2º grado, pero tenía muchas cualidades que le llevó a ser mayordomo ahí en la empresa que colaboraba allá en Ilsa. Tenía el récord de asistencia perfecta. Me tocó verlo bajo la lluvia, bajo los truenos, ponerse el impermeable a las 10 de la noche porque entraba a las 11 de la noche, tomar su bicicleta e irse para llegar temprano a su trabajo. Al jubilarse, nos dejó un reto. Me dejó a mí un reto y a mis hermanos con su actuar delante de nosotros. Recuerdo también a un compañero de trabajo, gerente de manufactura, aquí en una empresa muy cercana, que siempre llegaba a su trabajo siendo empleado. Él llegaba antes de las 7 de la mañana, antes de que todos los obreros llegaran, ¿verdad? Esa era su costumbre, llegar siempre a tiempo. Un día salió de viaje con otro compañero de él, de su departamento. Se les hizo muy tarde y cuando regresaron al aeropuerto ya era casi medianoche. Y entonces el compañero le dijo a él, oye, ¿y cómo a qué horas estará bien llegar el día de mañana? Pensando que porque habían llegado tarde, a lo mejor al otro día, pues habría oportunidad, ¿verdad?, de llegar un poquito tarde. Y entonces esta persona le dice, ¿qué te parece si llegamos a la misma hora, antes de las 7 de la mañana, ¿verdad? Y entonces, hermano, él no es creyente, pero nos habla mucho de lo que significa la palabra convicción, que hay una diferencia muy fuerte con la preferencia. Las iglesias cristianas padecen de una falta de cultura de oración. Más aún, la oración es una preferencia y no ha llegado a penetrar la convicción. Y hermanos, tenemos que revisar juntos nuestro diccionario que tenemos ahí de excusas para no orar y ver el ministerio del Señor Jesús,
que estaba fortalecido a través de una comunión profunda con el Padre. Él tenía un ministerio muy fuerte, basado en la compasión, pero también basado en una comunión profunda con el Padre. Alguien escribió: la verdadera oración, al igual que la adoración, está centrada en la gloria de Dios y no en las necesidades del hombre. Hermano, el Señor Jesús en su encarnación dejó a un lado el uso de los atributos divinos. Él se humilló para depender completamente del Padre, hacer la obra en el poder del Espíritu Santo, confiando en ellos para llevar a cabo su misión. Y tú y yo deberíamos buscar lo mismo, abrazar la convicción a la comunión con Dios, teniendo la disposición, teniendo un lugar para la comunión. Hermanos, abracemos juntos entonces este elemento que vemos presente en la vida del Señor Jesucristo, que está muy descuidada en las iglesias. Veamos ahora, hermanos, el ministerio espiritual de Jesús a través de una meta muy clara, ya que tú y yo también deberíamos buscar esa meta clara que observamos en el Señor Jesús. Mira conmigo los versículos 36 al 39. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Si nos situamos en ese día, mucha gente esperaría que Jesús continuara haciendo los milagros mostrados en ese día anterior durante la noche. La expresión "todos te buscan" nos habla que no solamente los 4 discípulos lo estaban buscando, sino que la ciudad misma lo estaba buscando, ¿verdad? Y nos habla también que cuando el Señor Jesús se retiró a orar en un lugar desierto, realmente no estaba al alcance. En realidad fue así, tanto que no podían encontrarlo. Pero para sorpresa de los discípulos y de todo el pueblo, Jesús pone el énfasis correcto de los milagros y la prioridad correcta, hermanos, en la predicación, en la proclamación del Evangelio. La compasión de Jesús es muy importante, pero yo quiero decirte que la predicación de la salvación es muy importante también. Más importante. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Un heraldo es aquel que da a conocer las noticias importantes de una manera pública. Ustedes saben eso. Jesús es nuestro más grande ejemplo como heraldo y Señor del reino, dando a conocer el amor del Padre. Los milagros no son un fin en sí mismo, sino las señales que autentifican al mensajero que viene de parte de Dios. Porque para esto he venido. Jesús, conociendo eso, pone en la prioridad correcta a la predicación para la salvación, sin dejar a un lado la compasión de la que hemos hablado y que hemos visto de una manera hermosa en el Señor Jesucristo. Los milagros de Jesús autentificaron su mensaje, mostraron su compasión, pero Él sabía que los milagros no los salvaría. Aunque su compasión se había movido, aunque la alimentación de los 5,000 autentificó su autoridad como Rey Mesías,
pero era necesaria la predicación y solo aquellos que reaccionaron a su predicación experimentaron la transformación y la salvación que el Señor Jesús nos ofrece. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Para recorrer todas las sinagogas de Galilea predicando, el pasaje está resumiendo la actividad del Señor Jesús por semanas o incluso por meses. Y hermanos, una de las directrices básicas en una empresa es mantener una meta clara, ¿verdad? Si una empresa tiene metas claras, es fácil seguir el liderazgo. Cuando una empresa tiene indicadores claros para cada una de las áreas, es fácil saber dónde estamos y a dónde vamos. Porque los indicadores, porque la meta es muy clara. Y esto pasa de una manera constante en las empresas. El Señor Jesucristo mantuvo en todo tiempo un objetivo muy claro: glorificar al Padre. Una meta muy clara a lo largo de su ministerio. Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea. Aún en medio de las dificultades, el Señor Jesús mantuvo una meta clara en todo tiempo y en todo momento. El Señor Jesús dijo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y eso es para nosotros, hermanos. Ver esta meta clara en la vida de Jesús es una lección de vida también para cada uno de nosotros, ¿verdad? Aceptar, reconocer, entender que nuestro rol ha cambiado, alineará nuestras vidas de la manera correcta. Él no espera que abandones tu trabajo. Él espera que seas luz en tu trabajo, que seas luz en tus actividades, que te desarrolles con excelencia, que des testimonio, no solo de la transformación que tú has experimentado a causa de venir a los pies de Jesucristo, sino también de la salvación que has obtenido al reconocer tu condición espiritual delante de Él y venir en agradecimiento y arrepentimiento para el perdón de los pecados. Una meta clara del Señor Jesús alienta nuestro corazón, exhorta nuestra vida también. Hermanos, hoy en esta mañana el pasaje nos ha dejado un desafío, ¿sí o no? Hemos visto al Señor Jesús con un ministerio espiritual centrado en la compasión, fortalecido en la oración y enfocado en la proclamación del Evangelio. Y el desafío es que tú y yo deberíamos estar buscando hacer lo mismo. Yo quisiera animarte a que voltees a ver a Cristo y luego hagas cambios también en tu vida diaria. Hoy yo quiero motivarte a pedir en oración por estos 3 elementos que hemos visto en el ministerio del Señor Jesucristo. Un corazón compasivo, que nos lleve a una comunión profunda el Señor y que mantengamos una meta clara de la proclamación del Evangelio. Porque la Escritura dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hermanos, orar de esta manera sería aceptar entonces este desafío que hemos visto ahí en el texto. Dice la Escritura: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, quiero que oremos juntos en esta mañana por estos tres elementos que hemos visto en el texto y que el Señor trae como un reto para nuestras vidas. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tu Espíritu Santo, recorriendo el corazón de cada uno de nosotros, oramos, Señor, que tú nos muevas de la preferencia a la convicción. Que nos des, Señor, un corazón compasivo. Porque hay muchos alrededor de nosotros que necesitan la compasión tuya, Señor. Danos un corazón movido a la gracia y a la misericordia. Bendice, Señor, a los que están en aflicción, en medio de enfermedades, en medio de nosotros. Sé tú, Señor, con ellos. Mueve, Señor, a tus hijos que estamos aquí. Y Padre, danos también una comunión profunda, un tiempo, un lugar, un tiempo de oración contigo. Y Padre, gracias porque nos has recordado esa meta clara que tú has mantenido, Señor, en todo tiempo y en todo momento. La proclamación del Evangelio. Bendice este pueblo tuyo que hoy se ha congregado delante de ti y sé tú con ellos, Señor, en estos tres elementos tan importantes que tú, Señor, modelaste para con nuestra vida el día de hoy. Para la gloria tuya, Señor, oramos que así sea. Amén.